La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, en el corazón de María, en el corazón de Jesús, bienvenidos a este segmento de sacramentalidad, celebración, liturgia, catecismo, crecimiento en la fe, conocimiento de Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Bienvenidos a este segmento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por quien nos vienen todas las gracias, dígnate, te lo suplicamos, encender nuestros corazones con la caridad divina. Concédenos que nos hagamos todo para todos, que nos alegremos con quienes se alegran, que lloremos con quienes lloran, a fin de que después de haber sido fieles en este mundo, el precepto del amor que nos dio el Maestro, merezcamos gozar con él en la eternidad del amor del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridísimos hermanos y hermanas, entrando ya en materia de nuestro momento espiritual, ya habíamos comentado el trozo de la profesión de fe, creo en la comunión de los santos, el vínculo que nosotros tenemos con aquellos que ya partieron, que ya dieron su testimonio, que ya derramaron su sangre, teniendo como pilares a Cristo y a María en sus vidas. Los santos tendrán siempre dentro de su núcleo existencial como fundamento a Cristo y como una gran protectora y ayuda a María. Hay quienes también tienen devociones a los santos y a través de ello reciben muchas gracias, muchos dones especiales, que Dios no está peleado con este modo de actuar. También Dios a través de los santos y de los mártires nos concede sus gracias. Dios es tan bueno y bondadoso, tan misericordioso, que quiere que sus hijos, nosotros aquí en la tierra, también nos acerquemos a Él a través de sus hijos que están allá en el cielo, nuestros patronos, nuestros grandes devotos, nuestros grandes auxiliadores, nuestros grandes intercesores. Ante todo, la protección de María la Virgen, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, o la devoción que muchos pueden tener, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan, la Virgen de los Remedios, la Virgen del Rosario, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes. Cualquier advocación de María siempre es la misma. María es la misma en diferentes apariciones, en diferentes revelaciones, en diferentes momentos, pero es una sola, como uno solo es el mediador, Jesucristo nuestro Señor. Y pasando al siguiente punto de nuestra fe católica, decimos en el credo, creo en el perdón de los pecados. Este es quizás un tema que muy pocos pueden entender. Y no lo entienden porque han sido influenciados por los hermanos separados o porque simplemente no les da la gana de querer pedir perdón, de recibir el perdón de Dios. ¿Puede realmente la Iglesia perdonar los pecados? Claro y por supuesto que sí. Jesús no solo perdonó él mismo los pecados, también él mismo confió a la Iglesia la misión y el poder de librar a los hombres de sus pecados. Así que a Pedro, lo hemos repetido muchas veces, le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos.
Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. A quien tú le perdones los pecados le quedarán perdonados, y a quien no se los perdones les quedarán sin perdonar. Ya no recibimos un perdón con sangre de los sacrificios de los animales como en el Antiguo Testamento. Recibimos el perdón de la sangre de Cristo a través de la absolución que dan los sacerdotes. Hay mucha gente en este mundo que se siente desequilibrada, que se siente en desorden, traen un caos mental. Y muchas veces acuden al psiquiatra y acuden al psicólogo y hacen bien. Sin embargo, cuando se tiene a Dios en la vida, Dios pone el orden, Dios pone la paz. Y cuando la persona se acerca a Dios a través de los sacramentos, a través de la iglesia, no necesita psiquiatra, no necesita psicólogo. Ya Dios, a través de la escucha de los sacerdotes, da la paz y da el perdón. El perdón nos da la paz. La misericordia de Dios es tan infinita que envuelve todo nuestro ser. Así que la iglesia puede perdonar, por supuesto, porque Jesús quiso que a través de la iglesia llegara esa gracia del perdón de los pecados, que se da a través del sacrificio de Él, en el sacrificio incongruente de la misa. Allí derrama Él su sangre por nosotros. De allí los sacerdotes reciben también la gracia de poderle dar al hombre, tanto a la mujer como al varón, la paz, el deseo de tranquilidad, el deseo de quitarse toda culpa, quitarse toda malicia. Mediante el ministerio del sacerdote se concede al pecador el perdón de Dios, y la culpa queda borrada tan completamente como si nunca hubiera existido, porque así actúa Dios. Dios no se queda con nada. Ya de por sí a Dios no le afecta nuestro pecado, no le afecta, es decir, no llega a Él a aumentarle, a quitarle algo de su esencia divina. Espera que nosotros, que somos sus criaturas y que somos sus hijos, tendamos a la perfección. Y al sacar todo lo que llevamos por dentro, toda la suciedad de nuestro corazón y de nuestro espíritu, Él lo limpia y lo purifica. Así que la gracia de Dios purifica todo, la sangre de Cristo purifica todo. Entonces queda borrada tan completamente como si nunca hubiera existido. Nosotros los sacerdotes nada más somos intercesores para que esa suciedad moral y espiritual que entra por nuestros oídos no nos afecta y no nos debe de afectar. Nosotros no nos involucramos con los pecados y con la tan sucia existencia que puede llevar una persona. Y no los juzgamos tampoco, porque no somos quien para juzgarlos. Simplemente recibimos esos pecados, se los ofrecemos al Señor y los purificamos y los absolvemos. Es decir, desaparece toda mancha. Esto lo puede realizar un presbítero solo porque Jesús le hace partícipe de su propio poder divino de perdonar los pecados. La gracia de perdonar los pecados es para Dios y la otorga a quienes Él ha elegido, a nosotros sus pastores, para que la ejerzamos gratuitamente con todos nuestros hermanos y puedan sentir que están sanados, que están purificados, que han quedado perdonados todos sus pecados. Cada vez que se acerquen a confesarse y no se acuerden de confesar sus pecados, solamente digan: y me arrepiento de los pecados que no me acuerdo. No vuelvan a repetir pecados de hace miles de años. Es que cuando yo estaba una señora, un señor o alguien grande que ya tiene 60, 70 años y todavía anda confesando de sus pecados de 8 o 10 años,
a sabiendas de que ya se hizo la primera comunión, ya se casó, ya ha comulgado muchas veces y todavía es que me acuerdo, ya no vuelvan a sacar cosas de su baúl. El baúl tiene que estar limpio y tiene que estar sacudido. La gracia de Dios no se acuerda de nuestros pecados. Bendito sea Él. También hay una facultad en nosotros que actúa cuando nos hace mucho daño. Se llama el olvido. Gracias a Dios tenemos también esa facultad de olvidar las cosas malas. A veces se reprimen y quedan abandonadas, pero cuando se olvidan, gracias a Dios, no quedan en nosotros para que nos estén atormentando por dentro y estén acabando con nosotros mentalmente o espiritualmente. ¿Qué posibilidades hay en la iglesia para el perdón de los pecados? El perdón de los pecados se da fundamentalmente en el sacramento del bautismo, en los sacramentos de iniciación cristiana. Cuando el adulto está consciente, cuando la persona ya es alguien con juicio y con razón y con entendimiento y de adulto, entonces el sacramento se da, el perdón, en el bautismo. Después es necesario el sacramento de la reconciliación, la penitencia, en la confesión, para el perdón de los pecados graves, porque como vamos caminando, vamos cayendo en graves cosas o en pecados. Para los pecados veniales se recomienda también la confesión, la lectura de la Sagrada Escritura, la oración, el ayuno y la realización de las buenas obras de misericordia tienen también un efecto expiatorio, siempre y cuando sean ofrecidos sin interés y sin doblez, que sean para expiación de nuestros pecados las obras de misericordia, el ayuno y la oración en secreto, para no andar alardeando, que Dios haga esto en nosotros en la discreción, como lo hace siempre. En unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Este tema del perdón de los pecados es un tema que vamos a tratar más adelante. Ya lo hemos tratado desde que iniciamos esta programación de liturgia con su servidor, con su humilde servidor. Ya lo habíamos tratado, el perdón, sobre todo cómo entrar a un proceso de madurez afectiva, emocional y espiritual, en donde se tiene que desechar todo, decíamos en algún otro momento. El que no quiere perdonar no lo va a hacer. Dios no puede hacer algo que nosotros no queramos. Si tú no quieres olvidar la ofensa de tu esposo, de tu esposa, las agresiones, los insultos, los maltratos o el daño que te causó X persona, eso ya es cuenta tuya. ¿Quieres llevar cargada esa como un saco pesado allí, adentro de ti? Llévalo. Nadie te lo va a quitar. Llévalo hasta cuando quieras. Si quieres hasta que te están aventando el terrón ahí de puño de tierra en tu sepelio. Hasta ahí si te lo quieres llevar. Pero cuando nosotros queremos, lo logramos, decimos, no puedo tener rencor con esta persona. No puedo y no quiero tenerle odio, ni enojo, ni ningún pensamiento negativo. Eso es voluntario. Eso nadie te lo va a dar. Si tú deseas seguir teniendo en ti cosas del pasado, manténlas. Si quieres mantenerlas, síguelas manteniendo. Aliméntalas con tu odio, con tu rencor. Si no, sácalas. Dios nos ha dado la capacidad de olvidarlas y además de perdonar. Si quieres perdonar, ¿cuántas veces
¿Cómo cuánto tiempo o cuántas veces hay que soportar? Bueno, lean la Sagrada Escritura. San Pedro le pregunta a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, si mi hermano me ofende 7 veces, ¿lo tengo que perdonar 7 veces? Y Jesús le responde. Así como él le pone una medida, Jesús le pone otra. Y es una medida que tiene un simbolismo de plenitud. No solamente 7, porque el 7 es plenitud en el lenguaje hebreo. 7 son los días que Dios creó al mundo y terminó la creación. 7 son los sacramentos, 7 son los dones, y 7 en el lenguaje hebreo y el griego significa ya, no existe nada más. Es pleno. 70 veces 7 es infinito. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, Señor? Siempre. Si me preguntan cuántas, les diré lo mismo que Jesús. Siempre, toda la vida. Para no dañar tu corazón y para no dañar tu espíritu, siempre tienes que perdonar. ¿Cómo lo van a hacer? Cada quien tiene sus capacidades y cada quien tiene que ejercitarse en eso. El siguiente concepto del credo. Creo en la resurrección de los muertos. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? Creemos en la resurrección de los muertos porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Vive para siempre y nos hace partícipes de esta vida divina. Una vida eterna, una vida divina. Cuando un hombre muere, su cuerpo es enterrado o incinerado. A pesar de ello, creemos que hay una vida después de la muerte para esa persona. ¿Por qué? Porque Jesús se ha mostrado en su resurrección como el Señor de la muerte. Ya Dios nos ha dado la prueba. El primero en amarnos, Dios. En primero darnos vida, Dios. En primero en dar la vida por nosotros, Dios. El primero en morir por otros, aunque sean pecadores, Dios. El primero en resucitar entre los muertos, Dios, a través de su propio Hijo. Y en primero el resucitar de entre los muertos, Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesús se ha mostrado en su resurrección como el Señor de la muerte. Su palabra es digna de fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá eternamente. ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? El término bíblico carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Es en esta condición en la que nos encontramos, frágiles, débiles y mortales. Pero Dios no contempla la carne humana como algo de escaso valor. En Jesús, Él mismo tomó nuestra carne. Por eso se le llama el misterio de la encarnación. Dios se hace hombre para salvar al hombre. Por eso mandó a su Hijo, para salvar al hombre. Entendamos esta expresión. No vino a salvar animales, insectos, otra cosa más que a sus hijos, que somos nosotros. Y nosotros estamos por encima de la creación. Dios nos ha puesto, como dice el Salmo 8, y pusiste al hombre por encima de todas las criaturas. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, para darle el poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Una grandeza que Dios nos ha otorgado sin merecerla, y sin embargo Él se ha mostrado Padre bondadoso y ha tomado nuestra condición humana. Dios, por lo tanto, no salva solamente el espíritu del hombre, salva al hombre entero en cuerpo y alma. ¿Cómo le va a hacer para juntar las cenizas y los huesos y la carne que nos dio en esta vida? Bueno, si Dios nos sacó de la nada, no existíamos antes de que llegáramos a este mundo, antes de que nuestra madre nos concibiera en el seno de su cuerpo, nuestra propia madre, y nos sacó de la nada. Entonces,
cuanto más podrá reunirnos de donde estemos. Por eso, Dios salvará a todo el hombre y a todos los hombres que quieran salvarse, que acepten a Jesucristo, que acepten su doctrina, que acepten su ley, que acepten sus condiciones de vida, de obediencia a la voluntad del Padre, de pobreza y de solidaridad para con los pobres, de generosidad, de velar por las necesidades de los más débiles, los enfermos, los pobres, los niños, los desamparados, los encarcelados, los hambrientos, los sedientos. Entonces, allí está el reino de Dios. Está aquí entre nosotros y viene a salvarnos a todos nosotros. Dios nos ha creado con cuerpo, que es la carne, y con alma. Al final del mundo, Él no abandonará la carne ni a su creación, como si fuera un juguete viejo, como le hacen los niños. Ya cuando se aburrieron del juguete o cuando ya está descompuesto, lo avientan y lo arrinconan donde sea, lo tiran. En el último día nos resucitará en la carne. Son los novísimos, los momentos últimos que vamos a tener al final de los tiempos, y uno de ellos es la resurrección de los muertos y el juicio que hará Jesús como juez misericordioso de vivos y muertos. Esto quiere decir que seremos transformados, pero que nos encontraremos no obstante en nuestro elemento. Tampoco para Jesucristo fue un mero episodio el estar en la carne. Jesucristo tomó nuestra condición toda nuestra condición, que siente hambre, que siente sed, que siente sueño, que siente tristeza, que llora, que ríe, que se goza, que sufre, que padece, que tiene dolores. Por supuesto que Jesucristo probó todas las condiciones humanas habidas y por haber. El vivir en familia, el obedecer a los padres, el saberse que él era un niño, un super niño, un superhombre, un ser divino, y sabía que él tenía que dedicarse a las cosas de su padre, como lo dice en San Lucas. ¿Que no saben que tengo que dedicarme a las cosas de mi padre? Sí, él sabía que era diferente y que podría estar por encima de su padre y de su madre. Sin embargo, dice el evangelista, sí, les dijo que tenía que dedicarse a las cosas de su padre, pero después se fue con ellos y se sometió en obediencia a José y a María para vivir con ellos. Y allí permaneció con ellos en su casa, y ellos enseñándole a crecer, a madurar, a tratar a los demás y a conocer todas las cosas que conoce cualquier persona en su ambiente. ¿Qué de raro puede tener? ¿Qué de extraño puede tener? Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Las relaciones que tenemos nosotros son semejantes todas, así las tuvo también Jesús. Esto quiere decir entonces, en el último día nos resucitará en la carne, quiere decir que seremos transformados. Tampoco para Jesucristo fue este episodio nada más el estar en la carne. Cuando el resucitado desapareció, los discípulos contemplaron sus heridas corporales, y por eso Jesús nos ha prometido, ustedes también estarán conmigo. Y cuando Tomás duda, dice, ven, tócame, mete tu dedo en mi costado y en mis heridas, en las manos y en los pies, para que sepas que soy yo. Y también les dice, ¿qué fantasma les pide de comer? Denme pan, denme pescado y vamos a comer. Así que no era un fantasma. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? En la muerte se separan el cuerpo y el alma. El cuerpo se descompone mientras que el alma sale al encuentro de Dios y espera reunirse en momentos más. Continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Entonces, ¿qué pasa cuando nos morimos?
el cuerpo se descompone mientras que el alma sale al encuentro de Dios, porque el alma ha sido creada por Dios y regresa a su origen de donde salió. Ella se reúne en el último día con su cuerpo resucitado, pero mientras espera ese momento, que no sabemos cuándo, al final de los tiempos, llega al encuentro de su Creador. El cómo de la resurrección de nuestro cuerpo es un misterio. Una imagen que nos puede llegar a ayudar a asumirlo: cuando vemos un bulbo de tulipán, no podemos saber qué hermosa flor se desarrollará en la oscuridad de la tierra. Nosotros no sabemos las cosas que suceden en el desarrollo de la creación. Igualmente no sabemos nada de la apariencia futura de nuestro nuevo cuerpo. Sin embargo, San Pablo está seguro y dice en la 1 Corintios 15, 43, se siembra un cuerpo sin gloria, pero resucita glorioso. ¿Cómo nos ayuda Cristo en la muerte si confiamos en Él? Cristo nos sale al encuentro y nos conduce a la vida eterna. Santa Teresita del Niño Jesús decía: no me recogerá la muerte, sino Dios, porque sus hijos que confían en el Padre Dios se encomiendan a las manos. Por eso la Iglesia celebra la dormición, la deposición. Es decir, nada más se deposita el cuerpo, pero Dios nos recibe. El cuerpo descansa, el cuerpo ya descansa en paz. Ahora renace a la auténtica vida a la que fue llamada el alma desde el bautismo. Da nueva vida. Contemplando la pasión y la muerte de Jesús, incluso la muerte puede ser más llevadera. Cuando tenemos la pérdida de nuestros seres queridos, a lo único que nos podemos confiar es a la muerte de Cristo. Voltear a ver a Jesús y saber que Él se entregó a la muerte por nosotros, para darnos esta firme esperanza. En un acto de confianza y de amor al Padre podemos decir sí, como hizo Jesús en el huerto de los olivos. Esta actitud se denomina sacrificio espiritual, porque es voluntario. Se entrega el cuerpo y el alma a la voluntad de una causa, y a la causa más justa y la más excelsa, la salvación por nosotros los pecadores. Hablando de este tema del huerto de los olivos, tenemos una devoción muy bonita que vamos a iniciar en nuestra parroquia. Ya se inició en algunas otras y se llama Getsemaní. Es una devoción que viene desde África. Es un rosario de la preciosísima sangre. Hemos estado en la parroquia del Resucitado, allí en la colonia Salvatierra. Ahora vamos a estar el jueves próximo, este jueves que viene, hoy es martes, pasado mañana, en la parroquia María, Madre de la Iglesia en el Rubí, a las 10 de la noche. De las 10 a las 3 de la mañana estaremos uniéndonos a la oración de Getsemaní como Jesús, en donde estaremos cantando, orando y leyendo las revelaciones que le hizo a Bernabé, a este seminarista africano que ya ha sido probado por la Santa Sede y algunas diócesis como Guadalajara, aceptar esta devoción de la preciosísima sangre. Es un buen momento para pedir por la paz y también por todas nuestras necesidades, pero cuanto más es la necesidad, mayor debe ser la oración. Siempre que tenemos mucha necesidad, pensamos que con un solo Padre Nuestro, un solo Ave María, y ya queremos que se nos haga el milagro y no queremos dar nada. No somos capaces del sacrificio y del esfuerzo. Así que vamos a estar desde las 10 de la noche, cuando comenzamos con la Santa Misa, y en adoración ante el Santísimo Sacramento. Allí es donde hacemos esta devoción, frente a Él, con intercesiones, con súplicas, con peticiones y con profundas meditaciones. Le llamo yo el Dominus Flevit,
porque significa la oración que Jesús hizo de llanto y de consolación en el huerto de Getsemaní. Allí Jesús voluntariamente hizo su sacrificio espiritual al Padre, ofreciéndose a hacer la voluntad de Él, no la voluntad del Padre, no la de Él, haciendo siempre lo que se cumpliera hasta el último momento lo que el Padre mandaba. El que muere se une con el sacrificio de Cristo en la cruz. Quien muere así, confiando en Dios y en paz con los hombres, es decir, sin pecado grave, está en el camino de la comunión con Cristo resucitado. Cuando morimos, no caemos más que hasta las manos de Dios. Quien muere no viaja a la nada, sino que regresa al hogar del amor del Dios que le ha creado. Así que, sabiendo que venimos de las manos de Dios, no nos saca, no nos priva violentamente de esta existencia, al contrario, nos llama. Siempre he predicado y he dicho que la muerte no es una desgracia, y la muerte es un llamado de Dios, es el último llamado que Dios nos hace a Él. En esta vida nos está haciendo llamados a la santidad, llamados a la vocación, llamados al apostolado, llamados a la fe, llamados a la conversión, continuamente. Ya desde nuestra existencia, el primer llamado a la existencia y después a la fe en el bautismo, y todavía nos sigue llamando. A los que ya nos ha llamado al orden del sacerdocio, nos está llamando a la santidad. Conviértete y arrepiéntete. Pide perdón por tus pecados. Entonces estamos continuamente recibiendo llamados de Dios. Dios nos está pidiendo que hagamos siempre su voluntad en nuestras obras y en nuestras acciones. Y el último llamado que Dios nos hará será ese, que regresemos a sus manos, que estemos con Él para siempre. Vamos, hermanos, a dejar esta pequeña reflexión del Catecismo del Yucat y entramos en la materia que también nos interesa. Ir a misa, ¿para qué? Ya decíamos algunas expresiones de algunos grupos de gentes, de los alejados, de los marginados. No voy a misa porque me choca la jerarquía de la iglesia. Y hay quienes dicen, en particular me cae gordo el padrecito que da esta misa, el señor cura de la parroquia, etcétera. Entonces, ¿qué le dices a un amigo tuyo que te contara que se sacó el premio mayor de la lotería, pero que no fue a cobrarlo porque le cae mal el cajero? Así que permitir la animadversión contra un cierto sacerdote o incluso contra todos en general te está privando de recibir las maravillas que Dios quiere regalarte a manos llenas. Es castigarte a ti mismo. No permitas que el resentimiento fruto de alguna mala experiencia en algún momento con algún sacerdote te carcoma el alma, te aprisione y te haga autoexiliarte de la casa de tu Padre, que es el Padre de todos. Es la casa de Dios. Dios ha querido construir una iglesia no solamente material y humana, sino también espiritual a través del bautismo. Por supuesto que no podemos reunirnos en un lugar a la intemperie o en casas. ¿Por qué? Porque reunir a 50 o 100 gentes en una casa es muy incómodo, porque estar en el pleno luz del sol o a la intemperie en la noche es también muy incómodo. Con el frío, nosotros que ahorita estamos con mucho calor o que ya nos va a llegar también el frío, por eso construimos casas que se llaman templos, para reservar al Santísimo, hacerle una capilla, estar sentados, escuchando la voz de Dios en su palabra, de su Eucaristía, participando todos de un mismo sacramento, del mismo misterio. Entonces, tener allí un lugar de reserva también para el confesionario, donde podamos recibir la absolución de los pecados. Todo está adecuado para hacer oración. En los templos materiales es la casa del Padre, en donde nos reunimos como familia. A ver, cualquier familia, reúnase fuera de su casa. Allí coma, allí vea televisión afuera, en el patio, a ver, en la calle.
necesitan también una casa. Nosotros como familia de Dios necesitamos estar en la casa del Padre Dios. No puedes autoexiliarte de la casa del Padre Dios por una excusa tan tonta. Otra de las expresiones que hay entre los alejados es como los curas. No son ningunos santos, no voy a misa. Y dicen, no quiero recibir nada de hombres que son tan pecadores o más que yo. Ponemos un ejemplo, si te estuvieras muriendo de sed en el desierto y alguien te ofreciera una botella de agua fresca, pura, transparente, y en pleno desierto, así goteando de sudor por el friita, perfectamente limpia y sellada, ¿la rechazarías porque venía dentro de un morralito viejo y feo? Pues haces exactamente eso cuando rechazas un sacramento. El sacramento es un signo sensible del amor de Dios. La iglesia es sacramento de Cristo. La iglesia es sacramento de Dios. En la iglesia recibimos los sacramentos y la iglesia es el sacramento, signo sensible de ese amor de Dios. Porque no te gusta quien te lo ofrece, por eso lo rechazas. Afortunadamente los sacramentos no dependen de la santidad de quien los administra, sino del actuar de Dios. Y en unos momentos más continuamos reflexionando sobre este punto, queridos hermanos y hermanas. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Decía San Francisco de Asís, con esa humildad y simplicidad que lo caracterizaba, que si él supiera que el sacerdote que le va a dar la comunión viene de cometer un pecado gravísimo, eso para él no disminuiría ni tantito su amor por la Eucaristía y su deseo de recibirla. Podría decirse que lo que sucede en la misa es a prueba de pecadores, porque Jesús se hace presente independientemente de la calidad moral del sacerdote que presida la celebración. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sabía perfectamente que entre sus mejores amigos lo iban a traicionar y le iban a fallar, y aún así los quiso escoger. Judas el Iscariote, el que lo traicionó, no quiso recibir esa misericordia y ese perdón de Jesús, por eso se ahorcó. Pedro, que también a semejanza de Judas lo traicionó, porque lo negó 3 veces, no solamente como Judas lo vendió, sino lo negó con groserías y con palabras altisonantes, diciéndoles, te juro que yo no lo conozco, te juro que yo no sé de quién me hablas. Y sin embargo después se arrepintió y recibió la misericordia. Y lloró y lloró y lloró. Dice una tradición que lloró tanto que hasta las lágrimas le hicieron canales en sus mejillas por haber traicionado al maestro. Allí, en esas manos de traidores, en esas manos de pecadores, hombres necios, hombres que peleaban por el primer lugar, aún así Jesús quiso quedarse con ellos y decirles, hagan esto en memoria mía. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncien mi muerte. Coman de este pan, beban de este cáliz y dénselo a todos, porque es una sangre que se derrama por muchos. ¿Quiénes? Los que se quieran bautizar y los que quieran recibir a Jesús. Es una invitación entonces, independientemente de la calidad de las facultades o de las capacidades de la persona, ni que cuando ameriten una sanción no deban recibirla. Los sacerdotes estamos sujetos, como todos, a las leyes eclesiásticas y civiles. Lo que aquí se pretende resaltar es que es absurdo que uno espere perfección de nosotros los hombres. Por el hecho de ser sacerdotes, no se deja de ser humano. No estoy justificando las faltas de nosotros los sacerdotes. Trato de explicar para aquellos que dicen que como los curas no son ningunos santos, no van a misa.
sujetos a debilidades y tentaciones como todos. En ningún lado está escrito que por recibir el sacramento del orden sacerdotal, una persona se vuelve un perfecto santo. Lo que la naturaleza no da, la gracia no le otorga. Si el seminarista trae traumas complejos y agregándole a eso que no estudió, que es un ignorante o que dice tonterías, las va a seguir haciendo y diciendo de sacerdote. Si el seminarista no se preparó en oración para hacer cada día un día de conversión y de santidad, entonces no va a ser un perfecto santo. Es un día a día. Recibe, eso sí, un don especialísimo de Dios. Capacita al sacerdote, capacita al que se está preparando para bautizar, perdonar los pecados en nombre de Dios, celebrar la Eucaristía, ungir a los enfermos. Ser portador de semejante don lo hace digno de respeto. Independientemente de sus cualidades o defectos personales, al administrar los sacramentos hace un grandísimo bien a mucha gente el sacerdote. El que dice que se aleja de la iglesia porque sus sacerdotes no son santos, es haber encontrado un buen pretexto y muy cómodo para justificar su propia falta de compromiso cristiano. Porque en esta vida, desde la creación, echar la culpa a otro justifica la propia conducta. Ya desde el Génesis, cuando Dios busca a Adán, le dice, es que la mujer que me diste me dio de comer, y va con la mujer, es que la serpiente me engañó y comí. Y nadie quiere aceptar su propia culpa. Es de nuestra condición humana que todos queramos justificar nuestras culpas a través de las culpas de los demás. Entonces, es también de tontos querer justificar sus culpas en las culpas de otros, los errores en los errores de otros. ¿Qué harían muchos de los que se dicen alejados por estas razones si todos los católicos fueran perfectos? Mucha gente también se ha alejado diciendo, ya ves, ahí están, toda la gente que va a misa es hipócrita y es así, y es mala y hace daño. Quizás encontrarían una nueva razón para mantenerse al margen, que ahora son ellos los que no dan el ancho, los que no son santos, y es un cuento de nunca acabar. En lugar de estar criticando la falta de santidad de nosotros los sacerdotes y la falta de perfeccionamiento en muchas gentes que se acercan a la oración, tendríamos que alegrarnos de pertenecer a una iglesia que no nos cierra las puertas en las narices, ni aunque estemos muy lejos de vivir cristianamente. Al respecto, conviene leer. He encontrado un bello libro del sacerdote católico italiano Carlo Carretto, en el que expresa sus sentimientos contradictorios respecto a la iglesia. Cómo la ama y cómo a veces la detesta. Cuánto la admira y cuánto se avergüenza también de ella. Pero cómo comprende que la iglesia está compuesta por seres humanos. Gente común y corriente, que a veces cae, que a veces se equivoca, pero que camina siempre sostenida por Dios, acogida, perdonada, aceptada por Él. San Pablo mismo lo expresaba, la gracia de Dios está puesta en vasijas de barro, que son tan frágiles que se rompen, y la gracia de Dios la sostiene. Y que si alguien se sale de la iglesia porque no le gustan algunos de sus miembros y quiere fundar una iglesia de pura gente irreprochable, tarde o temprano se verá en la necesidad de aceptar también pecadores, pues la iglesia, si es de Cristo, tiene que estar basada en el amor, en el perdón, en la caridad, lo que se traduce en acogida, en aceptación, en comprensión para todos, en soportarnos mutuamente, como dice San Pablo, especialmente para los pecadores. No olvidemos que Jesús dijo que no vino por los sanos, sino por los enfermos, y no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y acabaría en las mismas que antes rechazaba. Con una iglesia, esta persona que piensa de esta manera de no acercarse a la iglesia, con una iglesia llena de buenos y malos. No queda entonces más que comprender que la grandeza de la iglesia no radica en que esté formada por gente perfecta,
santa, 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 sino que es de Dios. Dios es el que la ha fundado. Jesús el que ha fundado esta iglesia, creyentes en Él, seguidores de Él, imitadores de Él, para ser perfectos cada día. Abandonarla porque hay alguien que no nos gusta es adoptar una actitud contraria a la de Cristo, que nunca echó de su lado a nadie, ni a Judas lo echó, ni a Pedro por haberlo traicionado también, ni a los otros por haber corrido y haberlo abandonado también. Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados, porque la misma medida con la que midan serán medidos, con la misma vara que midan, con esa misma vara serán medidos. Y en otra parte, en la Biblia, en Santiago se dice que la oración ferviente de una persona justa puede hacer maravillas para rescatar a quienes han caído en el pecado. Cuando sepas de algún sacerdote que no es todo lo santo que quisieras que fuera, pregúntate también qué tanto has orado por él, y en lugar de juzgarlo y señalarlo con el dedo flamígero, pide a Dios por él. Alguien dijo que el sacerdote que da mal ejemplo a su comunidad es un homicida espiritual, que escandaliza y atenta contra la fe de otros. Pero el que permite que semejante sacerdote lo aparte de Dios, comete suicidio espiritual. Es decir, solito se está privando de la vida que brota de la Eucaristía y de los sacramentos. Por otra parte, el hecho de que para todos haya sitio en la iglesia no debería ser motivo de enojo, sino de alivio. Significa que tanto tú como yo no hay hombres y mujeres perfectas, siempre seremos acogidos. Otra de las expresiones, voy a misa cuando me nace. Y dicen, qué flojera tener que ir a cada semana a misa. ¿Por qué no puedo ir cuando se me antoje? Una vez algunos jóvenes de un colegio particular decían, pero si ya de primaria y secundaria y preparatoria fuimos todos los días a misas, ¿qué? ¿Eso ya no nos vale para toda la vida? Si siempre nos obligaban a ir a misa. Qué pobreza de pensamiento, les decía, qué pobreza de vida espiritual. Pobres de ustedes y pobres de sus hijos el día que se casen. Algunos de ellos ya están casados. Espero que les vaya bien con sus hijos cuando se les pregunte y cuando se les cuestione, ¿por qué no comulgas, papá? ¿Por qué no comulgas, mamá? Y esto lo vamos a consultar, a reflexionar en otro momento. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor. En mis oraciones los tengo y deseándoles mis bendiciones. Los espero el jueves próximo. Pasado mañana estaremos en Getsemaní, es decir, haciendo la oración de Jesús en la Parroquia María Madre de la Iglesia, en el fraccionamiento Rubí, de las 10 de la noche a las 3 de la mañana. Que Dios los siga bendiciendo. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.